Hoy voy a hablar sobre la plasticidad cerebral, la capacidad que tiene el cerebro para desarrollar nuevas conexiones de neuronas, nuevas capacidades a través del ejercicio físico mental. Sobre el concepto de la plasticidad cerebral. Es la capacidad del cerebro a modificarse, desarrollarse y crear nuevas conexiones de neuronas y nuevas capacidades a través del ejercicio físico y mental. Es decir, cuando aprendemos o hacemos algo nuevo, cuando recordamos, cuando imaginamos, cuando nos movemos, cuando utilizamos un camino nuevo y vamos por distintas calles para llegar a un mismo lugar, ya estamos ejercitando y provocando que nuestras neuronas del cerebro se activen, creando nuevos circuitos de información, y eso hace que nuestro cerebro como tal se desarrolle en volumen y aumenten nuestras capacidades. La primera vez que escuché hablar de este concepto de plasticidad cerebral fue a mi profesor de yoga en el año 2008, me decía que las lesiones en el cerebro por falta de oxígeno, como suele ser el caso de las personas con la parálisis cerebral infantil y que provoca dificultad en el movimiento, en verdad era posible recuperar capacidades utilizando otras zonas del cerebro que no estuvieran lesionadas. Se trata de reprogramar de nuevo el cerebro desde la consciencia, es decir, se trata de aprender a moverse despacio cada parte del cuerpo, pensando en cada gesto antes de ejecutarlo, pues ahí es como realmente activamos y preparamos las áreas del cerebro antes de realizar la acción, y eso nos da un mayor control en el movimiento. Este concepto de plasticidad cerebral no tiene más de 20 o 30 años, y surgió a raíz de unas pruebas en Londres, en las cuales los científicos vieron que el cerebro de los taxistas tenía más conexiones entre neuronas y más desarrollada la parte del cerebro llamada hipocampo, relacionada con la memoria y orientación espacial, ya que por su trabajo los taxistas se habían aprendido todas las calles, avenidas e itinerarios para saber llevar a los pasajeros a su destino. Algo parecido detectaron en el cerebro de los músicos, pues tenían más desarrollada la parte de su cerebro que controla el movimiento y precisión de sus manos y dedos. Pues gracias a las actuales técnicas de imagen como escáner, resonancias magnéticas, ya se puede observar el estado y el cambio del cerebro de una persona viva. Tanto si es un cambio a mejor, como si es un cambio a peor provocado por la inactividad, por falta de motivación o por un deterioro patológico que provoca que las conexiones se debiliten y la persona pierda capacidades que antes tenía. En el caso de los taxistas y músicos vieron un cambio positivo con respecto al cerebro del resto de la población, pues a través de sus respectivas actividades laborales habían desarrollado una mayor capacidad de memoria, de aprendizaje y de precisión motriz. Con estos resultados los científicos advirtieron y concluyeron que el desarrollo y las capacidades del cerebro no venían dadas solo por la genética, sino que, en gran medida, todo era fruto de la estimulación recibida y de la actividad física y mental realizada por la persona. Se dieron cuenta de que con la práctica y constancia, todo el mundo podía desarrollar habilidades y mejorar la estructura y funcionamiento de su cerebro, el órgano más noble que tenemos. Esto abrió las puertas, no solo para comprender a los cerebros sanos, sino también para ayudar y estimular de forma más eficaz a los que tenían alguna patología, como depresión, esquizofrenia, autismo, Parkinson, Alzheimer, o lesiones cerebrales.
También constataron que las personas podemos aprender durante toda la vida, incluso a edades muy avanzadas. De hecho, nuestra memoria es como un potente disco duro de ordenador, y se estima que podríamos estar aprendiendo y almacenando datos durante 1500 años sin parar. Aunque también es cierto que a mayor edad es necesaria tener una mayor constancia para aprender cosas nuevas. Aprender y conseguir nuevos retos es el mejor alimento para mantener un cerebro fuerte, joven y sano. Asimismo hace que salgamos de la rutina y mejore la autoestima, la calidad y la esperanza de vida. Antes, en los años 70, 80 e incluso en los 90, se creía que solo los niños podían aprender, y que a partir de cierta edad el cerebro dejaba de aprender y empezaba a deteriorarse sin remedio posible. Pero descubrieron que para mantener un cuerpo y sobre todo un cerebro sano y activo es necesario el ejercicio y el aprendizaje constante. Hay que huir de las rutinas, pues la monotonía hacen que la persona no se esfuerce por nada y que finalmente pierda redes neuronales y capacidades casi sin darse cuenta. Para evitar el deterioro cerebral es necesario hacer cosas nuevas. Es decir, hay que forzar al cerebro a hacer lo que aún no sabe hacer. No es necesario hacer 3 carreras y máster universitarios, sino que basta conseguir unos pequeños consejos y tareas e incorporarlos a la vida diaria. Además, es muy fácil. Por ejemplo, cada vez que recordamos o hacemos algo nuevo ya estamos reforzando o creando nuevas redes entre neuronas y con ello cambiamos la estructura del cerebro. Estar rodeado de otras personas facilita el aprendizaje y el cambio. El hecho de conocer gente nueva, de viajar, aprender un nuevo idioma, leer sobre un tema que nos interese mucho o simplemente cambiar de ruta y pasar por calles diferentes para llegar a un mismo destino, son pequeños trucos que se pueden hacer sin esfuerzo y que tienen una gran trascendencia e impacto positivo si los hacemos con regularidad. Todos los cerebros son plásticos y moldeables, incluso cuando hay alguna enfermedad o lesión, y por eso también se pueden reconducir hacia un funcionamiento y conductas más correctas. Además de hacer actividades que motiven a la persona, como estar en familia, amigos, pasear, ir al cine, bailar, leer, escribir, relacionarse con otras personas. La plasticidad cerebral también tiene mucho que decir en el campo del control emocional, pues ante las malas experiencias del pasado, no hay que revivirlo desde el miedo o dolor, sino desde la reflexión. Ver lo que pasó realmente para así cambiar nuestra conducta y nuestra emoción. Se trata de cambiar la propia actitud para provocar el cambio también en el otro. Ante situaciones que producen miedo, estos no se deben evitar sino habituarse progresivamente a ellas, hasta que finalmente ver que la situación no es para tanto. Pues si la persona esconde la cabeza queriendo evitar una determinada situación por miedo, entonces este será cada vez mayor hasta generar verdadero pánico y fobias que realmente paralizan al sujeto y le impiden avanzar. Hay que fomentar el espíritu creativo y vivir solo en el momento presente igual que hacen los niños, sin preocuparse de cosas que puedan pasar, o no, pues eso genera una tensión y estrés innecesaria. La idea es no preocuparse, sino ocuparse de los problemas cuando estos sucedan y resolverlos. Desde la neurociencia actual, esta es la forma para conseguir moldear la estructura y un mejor funcionamiento del cerebro sin recurrir a fármacos como se hacía antes. En las investigaciones científicas, también hay trabajos y estudios en cerebros con daño cerebral, personas que pierden el habla o la movilidad de una parte del cuerpo. Tras sufrir una lesión cerebral, la persona tiende a usar solo la extremidad con más movilidad y eso hace que la parte más afectada pierda totalmente su funcionalidad y el control residual que les queda. Por ello, en las actuales terapias de rehabilitación ya se insiste mucho en que hay que mover y usar la extremidad más afectada para forzar y estimular la zona dañada del cerebro y que se desarrolle creando nuevas redes neuronales, aunque sea con la ayuda de otras zonas sanas cercanas a la lesión. En este sentido se ha demostrado que cuando la persona ve o piensa en la ejecución controlada de un movimiento, sin hacerlo, ya se activa la misma zona motora del cerebro que si lo ejecutara realmente. Los estudios ya demuestran que este tipo de terapia más intensiva tiene un alto nivel de éxito y una mayor recuperación física y emocional. Antes se creía que al pasar un año, después de sufrir una lesión cerebral, la persona ya no podía recuperar el movimiento, pero eso ya está descartado, pues se ha evidenciado que no hay límite temporal para seguir ejercitándose y recuperando movilidad y funciones cerebrales. Para ello basta con utilizar más la parte del cuerpo más afectada, para ahí forzar la creación de nuevas redes de neuronas. Seguramente si los fisioterapeutas me hubieran explicado estos conceptos desde pequeño,
yo hubiera puesto más interés en los ejercicios y en mi día a día y quizás mi recuperación hubiera sido más rápida y fácil. Pero en los años 70 y 80, e incluso en los 90, aunque había muy buena intención e intuición, realmente entiendo que se desconocía el efecto real y el potencial que tiene el ejercicio físico sobre el cerebro, y por ello se hacía lo que buenamente se podía. Es cierto que ahora con la edad todo es más lento, pero, sin duda, contamos con pilares sólidos y unos fieles aliados, como son, el conocimiento científico contrastado y la constancia para conseguir pequeños objetivos marcados. La neurociencia es un tema que me encanta y apasiona, pues como afectado de lesión cerebral me gusta ser positivo y creo mucho en lo que se dice, ya que al ponerlo en práctica compruebo día a día que es muy cierto, tanto en el terreno físico como en el emocional. El cerebro es un potente y poderoso músculo que se puede llegar a controlar tanto en sus funciones físicas como emocionales, hasta el punto en que se puede decidir lo que el cerebro hace con la propia persona. Para cambiar se requiere voluntad, constancia, tiempo, lucha, resistencia, observación personal, reflexión y más tiempo y más constancia para que el cambio que provocan esas nuevas estructuras cerebrales vayan dando la cara y fijándose sólidamente como parte de la persona. Poco a poco. No hay ninguna prisa. No queramos que el cambio sea ya, ni queramos escribir o tocar el piano con la mano menos dominante en un día, una semana o un mes. Pero lo que sí es importante es empezar con pequeños cambios como apoyarse o coger cosas con la mano más afectada, pulsar el espaciador del teclado del ordenador con dicha mano cuando nos acordemos, aprender a respirar lenta y profundamente e incluso descalzarnos para conectar con la tierra y con el momento presente y ahí sí ahí relajarnos mejor y más eficazmente. No huir de las situaciones incómodas, sino hacer el ejercicio de reflexionar sobre el modo de cambiar eso, cambiando primero nosotros de actitud. Aceptar las recaídas y altibajos, observar a los demás y a uno mismo. Y entender que los sentimientos como el miedo, la vergüenza o el ridículo en verdad solo existen en nuestra mente obsesiva y controladora. Para mí ese es el principio del verdadero cambio y desarrollo cerebral y personal, un tema relativamente novedoso que, al parecer, a muchos aún les pilla de nuevo. No obstante, algún día se extenderá la fiebre colectiva por la conquista cerebral, y de repente, todo el mundo buscará y querrá información y pistas para mejorar sus habilidades y capacidades. Unas capacidades inmensas con las que ya nacemos y desarrollamos en los primeros años de vida, pero que luego perdemos por una educación encorsetada que nos castra de los estímulos necesarios para crecer de verdad en plenitud y libertad. Creo que de momento hablar de plasticidad cerebral aún no está de moda ni levanta pasiones, ni siquiera en ciertos colectivos teóricamente más interesados y beneficiarios en potencia de este tema, pero todo llegará. Mientras tanto yo seguiré leyendo, escribiendo, haciendo yoga, bailando country con mi silla de ruedas eléctrica, colaborando en conferencias y grupos de redes sociales sobre crecimiento personal, viajando, perdiéndome por las calles de la ciudad, conociendo personas, haciéndome entender y escuchar como uno más, editando vídeos, aprendiendo a tocar el piano o cualquier otra actividad que me apetezca hacer. Aunque al principio, conseguirlo me cueste un poquito más que a los demás. Pues yo sé desde pequeño que con voluntad y constancia se puede conseguir hacer todo lo que uno se proponga, ya sea de una forma u otra. Bueno, espero que haya gustado. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.